Aviso. Este vídeo es solo a modo informativo y no pretende sustituir la opinión de su médico de confianza. El autor de este vídeo no se hace responsable del uso que cada uno haga con la información aquí compartida. Hace unos días, una buena amiga, Patricia, me decía: oye, José María, ¿podrías grabar un vídeo sobre la tosferina? Que parece ser que están aumentando los casos. Y yo, con vocación de servicio, encantado de grabar un vídeo sobre este tema. Ahora estoy grabando este vídeo a 12 de abril de 2024, para que tengas una idea de más o menos cuándo está habiendo este brote de tosferina. Así que si te interesa escuchar mi mirada sobre esta disfunción orgánica, te animo a que escuches lo que ahora mismo te voy a contar. La tosferina, también conocida como pertussis, porque hay una bacteria, la Bordetella pertussis, que está implicada en esta disfunción orgánica, es considerada una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa, que en muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa, he subrayado esto, ya veréis por qué, seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos. Esta definición la he sacado, por ejemplo, de la Mayo Clinic. ¿Cuáles son los signos y síntomas? O sea, aquello que yo puedo ver, signos y síntomas, aquello que el paciente manifiesta en relación a esta disfunción orgánica. Pues dice que una vez que te contagias con la tosferina, los signos y síntomas demoran de unos 7 a 10 días en aparecer, aunque a veces puede ser más tiempo. Por lo general son leves al principio y se parecen a los del resfriado común. ¿Qué nos encontramos? Pues que hay moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos, llorosos, fiebre y también nos podemos encontrar con tos. Además, también después de una semana o dos, los signos y síntomas empeoran y dice: la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable. Los ataques graves y prolongados de tos pueden provocar vómitos, volver el rostro enrojecido o azulado, causar fatiga extrema y terminar con un sonido silbante y chillón agudo al inhalar el aire. Además, nos dice también que, no obstante, muchas personas no presentan el característico sonido chillón. A veces, una tos seca persistente es el único signo de que un adolescente o adulto tiene tosferina. Los bebés puede que no tosan en absoluto, en cambio puede que se les haga difícil respirar o incluso dejen de respirar temporalmente. Bien, dicho esto, a partir de aquí, vista la versión tradicional, pues quiero presentarte otras posibilidades. La primera reflexión es que el cuerpo humano todo lo hace con un sentido biológico. Y como os explico siempre, hay que tener en cuenta que el ser humano viene de un pequeño embrión, un embrión en el que tiene 3 capitas fundamentales, la más interna, que es el endodermo, una en medio, que sería el mesodermo, y una más externa, que sería el ectodermo. Aquí nos interesa, hoy vamos a hablar de el tejido que se irrita en relación a la tosferina, que es la musculatura y la mucosa laringia y los bronquios, concretamente su musculatura y la mucosa bronquial. Y esto proviene de la capita ectodérmica. La capita ectodérmica, recordemos que es la más externa. Y esta capa de ectodermo se relaciona con ¿qué parte del cerebro? Pues con el córtex cerebral o neocórtex, que se activa, que el cerebro da una señal de respuesta cuando siente algo relacionado con una agresión a su personalidad, a su identidad, algo de su entorno. ¿Y qué es concretamente lo que puede hacerle reaccionar a este cerebro?
pues la sensación de miedo, de separación, de que en su entorno, en el territorio que lo rodea, puede haber una amenaza. Además, fijaos que una de las frases que es reactiva a esta parte del cerebro es que esto pues apesta, hay algo que no me gusta en mi entorno, o que me siento impotente, por ejemplo, o que no quiero esto, hay una sensación de rechazo. Y debemos recordar de dónde venimos. En el año 2020 pasaron toda una serie de cosas que generó mucho miedo en el territorio de las personas, y eso ha generado una reacción, o ha generado una sensibilidad especial ante cualquier posible amenaza externa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, evidentemente, pues estos últimos meses han habido cambios de temperatura importantes y hay procesos de resfriado normales y naturales, hay procesos de gripes como han ocurrido siempre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas personas sienten una amenaza en su territorio, porque recordemos que las enfermedades están provocadas porque hay un conflicto biológico, hay algo que biológicamente hablando mi cerebro detecta como una amenaza, y esta amenaza el cerebro responde de la mejor manera posible. Y que es muy importante también tener en cuenta que el cerebro responderá de una manera o de otra dependiendo de la masa de conflicto. Quiero decir que si una persona no tiene ningún miedo, sabe que lo que ocurre en su entorno es completamente normal y natural, pues su cerebro no será tan reactivo. Pero si es una persona que durante un cierto determinado tiempo ha estado viviendo con la amenaza continua de que hay algo en su entorno, de que puede afectarle a sus pulmones, a la mínima que empieza a haber cambios en su entorno, como os decía hace un momentito, de personas que ve que se resfrían, personas que cogen la gripe, los medios de comunicación que empiezan a generar miedo porque parece que hay más casos de personas con problemas respiratorios. Si yo ya tuve un miedo en ese momento, hace unos años, por lo que ocurrió, y no me quedé tranquilo, no me quedé tranquila, el cerebro automáticamente, sin pasar por un proceso consciente, aquí no tienen nada que ver las emociones, genera una respuesta, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es la inflamación del tejido bronquial. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo humano cuando hay una amenaza a nivel bronquial? Pues genera el mejor mecanismo de defensa que conoce, que es el generar mocos, generar mucosidad. Esto es un mecanismo de defensa normal y natural, que está regido, repito, por el neocórtex, que se relaciona con el ectodermo. Además, también os quiero decir que es muy probable que a lo mejor no seáis conscientes de ello, pero seguro que hay muchas personas que estos últimos tiempos, y si no, observadlo en vuestro entorno, ha desarrollado pues determinadas reacciones dermatológicas extrañas. Si no, preguntar también a los dermatólogos a ver cómo tienen las consultas sobre temas de la piel, ¿de acuerdo? Así que nos estamos encontrando ante un conflicto de miedo en el territorio que genera, repito, ese exceso de mucosidad, como veíamos en la definición. Y por otra parte también, además de la mucosa bronquial, nos encontramos que los músculos de los bronquios, ante un conflicto de miedo territorial, también generan una respuesta motora. La respuesta motora que provoca una musculatura irritada es la tos. ¿Y por qué nos encontramos que aparece esa bacteria, la Bordetella pertussis? Pues fijaos que el neocórtex, que sería esta zona de aquí del cerebro,
Cuando encuentra que tiene una amenaza en su entorno, tenemos la amenaza, en un momento dado un cerebro detecta una amenaza, lo que sería pues, el momento del conflicto, lo que el Dr. Hammer llamaba DHS, Hammer Syndrome, y a partir de ese momento se genera una respuesta simpático-tónica de conflicto activo, ¿de acuerdo? Entonces, quizás en ese momento, al principio puedo no ser muy consciente, pero al cabo de poco tiempo de haberse activado el proceso simpático-tónico, ya nos podemos encontrar un principio de tos seca que va a ir evolucionando esta tos seca durante tanto el proceso de conflicto activo como el proceso de posconflictolisis. Incluso hemos visto también en la definición que a veces puede haber cierto momento de parálisis de la respiración parcial. Y además, como podéis ver, en la fase de posconflictolisis hay una fase oxidativa, es en el momento que empiezo a sacar toda la mucosidad. Primero esto seca, pero después en la fase oxidativa empiezo a sacar mucosidad. Y es en ese momento, en la segunda fase, en la fase de posconflictolisis, que para acabar de ayudar a restaurar todo ese tejido empiezan a multiplicarse una serie de estructuras bacterianas. En este caso aparece la Bordetella para ayudar en el proceso de limpieza de esa situación de irritación como respuesta normal y biológica a una amenaza. Es evidentemente lo que hay que hacer en casos agudos. Cuando hay una dificultad respiratoria importante, hay que llevar a esa persona a un servicio de urgencias para que le den una medicación para permitirle una respiración adecuada. Pero lo que yo quiero dejar muy claro es que no hay que tener ningún miedo a esta enfermedad. Si tenemos controlada la fase aguda, debemos dejar que haga su proceso normal y natural. Además, seguramente os encontraréis que al cabo de un tiempo haréis mucho pipí, además de la mucosidad, y es posible que en algún momento dado pues hagáis, quizás podéis hacer una pequeña crisis epileptoide, que quiere decir, pues bueno, a lo mejor podéis hacer unos temblores en algún momento dado, sí, pero esto es total y completamente normal y natural. Además, también una de las cosas que me gustaría aportaros es que podría ayudar en este proceso de tos y de moqueo. Pues yo lo que hago a menudo, me pongo en un pequeño potecito, en un spray, me pongo agua de mar y entonces me sprayo la garganta, me sprayo la nariz para hacer limpieza, porque el agua de mar realmente es algo maravilloso que hace auténticos milagros cuando hay irritaciones de cualquier tipo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y bien, esperando que esta explicación os haya gustado, yo os pido que paséis esto por el filtro del corazón, a ver si os resuena, y si no resuena no pasa absolutamente nada. Pero si creéis que esta información ha sido de vuestro interés, si no lo habéis hecho ya, os animo a que os deis de alta en este canal, le deis dedito arriba y le deis a todas las campanillas para no perderos ninguno de mis vídeos, y si lo creéis conveniente, pues también os pido que este vídeo lo compartáis con aquellas personas que consideréis necesario. Este vídeo fue posible gracias a Preinfa, Prevención Inteligente. Y si crees que el contenido de mis vídeos está de acuerdo con tus valores de empresa y quieres colaborar también con el patrocinio de este canal para que yo pueda continuar haciendo mi labor de divulgación en temas relacionados con el cuidado de nuestro cuerpo, ponte en contacto conmigo a través de las diferentes vías de contacto: Instagram, LinkedIn o enviándome un WhatsApp al 722 425187. Gracias.